Queremos comenzar este programa recordando algo bien importante que sucedió pues iniciando el mes, que es el aumento salarial. Fíjense, es muy importante esto, ¿no? Que ha pasado por debajo de la mesa el gran esfuerzo que hace el gobierno bolivariano y el gran esfuerzo que conduce, el gran esfuerzo que hace nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Hay que hacer un reconocimiento a Nicolás Maduro, porque bueno, el país está sometido a una guerra económica y pese a que estamos en esa guerra económica, fíjense que no es cualquier cosa lo que le voy a decir. En 18 meses, es decir, desde enero del 2014 a julio del 2015, el salario mínimo ha aumentado en 150%. Escúchese bien, se dice fácil, en 150%. El presidente Nicolás Maduro, pese a las dificultades, hay que recordar, búsquense ustedes, compatriotas que me escuchan, búsquense ustedes un ejemplo en el mundo de un país cuyo principal ingreso sea la renta petrolera y que el barril de petróleo haya bajado de $100 a $40 y el gobierno haya aumentado el salario mínimo en ese periodo, es decir, en 18 meses, en 150%. ¿Sabe cuánto significa eso? Si usted agarra una calculadora y divide 150 entre 18 meses, eso le da 8,3%. Es decir, el presidente Nicolás Maduro en los últimos 18 meses ha aumentado en promedio el salario mínimo a una tasa de 8,3% mensual. Eso es digno de admiración, ¿Cómo se han dado esos aumentos? Bueno, en enero se aumentó en un 10%, en mayo un 30%, es en 2014, en el 2014, en enero 10%, en mayo 30%, en diciembre 15%, en el año 2015, en febrero se aumentó un 15%, en mayo un 20%, en julio un 10%. Es decir, bueno, siempre el presidente lo ha dicho y lo ha cumplido. Va a proteger el salario, va a proteger los puestos de trabajo, pese a la guerra económica, que ya vamos a hablar un poco de esto después que hablemos de este hecho que es fundamental. Pues el salario en 18 meses, el salario mínimo, ha pasado de 2.973 bolívares a 7.421 bolívares. Eso es 150% de aumento. Entonces, felicitamos y reconocemos el esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro, pues, en este sentido, y de todo el gobierno bolivariano. Vemos entonces cómo, por ejemplo, en Europa, por ahí el equipo de producción anda buscando algunas comparaciones, en Europa bajan los salarios, rebajan las pensiones. Esa es otra cosa bien importante a resaltar, que estos aumentos, esto es algo bien importante, este aumento del salario mínimo, del salario mínimo se aplica a los pensionados. Ningún pensionado en Venezuela, en el gobierno bolivariano, cobra menos que el salario mínimo. Es decir, cada vez que aumenta el salario mínimo, aumenta la pensión, que no es menor que el salario mínimo. Y hay que recordar que en 1998 solo cobraba pensión el 30% de los adultos mayores con derecho a pensión, solamente el 30%. Es decir, que el 70% de los adultos mayores con derecho a pensión no cobraban pensión. La revolución ha revertido esa cifra y hoy el 70% de los adultos mayores con derecho a pensión cobran pensión y solamente el 30% no cobra. Y bueno, el gobierno sigue haciendo esfuerzos para que el 100% de los adultos mayores con derecho a pensión cobren su pensión. Estamos hablando de que redondeando cifras, habían
en la Cuarta República o en el 1998 habrían menos de 300.000 pensionados. Y hoy en día nos acercamos a los 3 millones de pensionados. A los 3 millones de pensionados. Esto es sumamente importante. Mientras que en otros países, vamos a ver qué pasa en otros países. Por ejemplo, escúchese, que en una crisis, ¿no? Dice aquí, en el 2010, Leo, en el 2010, cuando Grecia era gobernada por partidos conservadores, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional concedieron al país un paquete de rescate de más de 240.000 millones de euros para solventar la economía. A cambio de estos rescates, escúchese bien, el gobierno aprobó una serie de recortes sociales que ahogaron a los griegos. Reducción del salario, pensiones mínimas, reducción de la inversión en sanidad, en la educación y otros servicios públicos. Comparen, esto es lo que haría la derecha en un supuesto negado de que gobernara el país. Porque, bueno, ya el gobierno tiene la revolución del 98, pero la gente se recuerda de muchas cosas. Aquí en Carabobo nosotros cumplimos con los compromisos laborales. El presidente Nicolás Maduro aprobó un aumento a los maestros, muy merecido, de un 50%. El primer aumento, él lo decretó el 1 de mayo y en Carabobo, el 10 de mayo ya nuestros maestros estaban cobrando, ninguno por debajo del salario mínimo, y un aumento general promedio del 32%. Y este próximo 10 de julio, cumpliendo con nuestros maestros, nuestros maestros cobrarán el 10 de julio el otro 18% para llegar a un promedio de un aumento del 50% de nuestros maestros. Y hay que recordar, en ese que no podemos olvidar, hay que recordar que cuando yo llegué aquí al gobierno, yo tomé posesión del cargo el día 27 de diciembre de 2012. Me vine con mi equipo a la sede de la gobernación y conseguimos, y los maestros que me están escuchando, recuérdense de eso, no había para pagar la segunda quincena de diciembre ni a los maestros ni a los policías. Y no había dinero para pagarle los aguinaldos a los maestros. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo nuestro equipo de gobierno? Hizo un barrido de todas las partidas. ¿Y si había dinero? Bueno, se está cerrando el año, hicimos un barrido de todas las partidas y hubo dinero, había en el presupuesto del Estado dinero en otras partidas diferentes a la 401, es decir, a la que paga personal, había dinero suficiente para hacer la prioridad de pagarles a nuestros maestros. Y así lo hicimos. Y hablamos con el presidente Nicolás Maduro, que nos ha apoyado en todo, y pedimos un crédito adicional porque si no había dinero, y le pagamos los aguinaldos en enero. Yo se lo prometí antes del Día del Maestro, que es el 15 de enero, y se lo pagamos antes del 15 de enero. Pero además se lo pagamos calculado como era, porque resulta ser que la administración pasada, hay que recordar eso, le calculaba a los maestros los aguinaldos con el salario básico y no con el salario integral. Y eso aproximadamente era un robo de aproximadamente el 13% de esos aguinaldos que cobraban nuestros dignos maestros. Les recuerdo que tenemos una batalla trascendental. El presidente Chávez siempre nos habló de la conciencia. Tenemos que tener conciencia de cómo eran las cosas, ¿verdad? Cómo era la situación del país en los años que gobernó la derecha y cómo es ahora. El presidente Nicolás Maduro es el primero que lo reconoce y ha sido autocrítico en algunos errores que ha cometido el gobierno. Una de esas debilidades es que el aparato productivo en el sector alimentos no ha crecido al ritmo que ha crecido la demanda de alimentos. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Ahora, ¿por qué ha crecido la demanda de alimentos? Bueno, la demanda de alimentos ha crecido
Porque la población de escasos recursos tiene acceso a los alimentos, como no lo tenía antes, y ya hay que recordar eso. Ahí está la parte que habla el presidente Chávez, eterno orientador, sobre la conciencia. Aquí están unos periódicos de ayer que nuestro vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, lo llaman el túnel del tiempo. Vamos para el túnel del tiempo. Ustedes tienen que, en la conciencia, meterse en el túnel del tiempo. ¿Cómo era la cosa antes? ¿Cómo era la situación de Venezuela antes? Mira, este es el Nacional, mira, del 20 de junio de 1996. Mire, esta fecha, esto es bien importante, fíjese, en 1996, vamos a poner, usted que me oye, que está en el barrio, que está en la comunidad, en los sectores humildes, usted, hombre y mujer de 45 años, que para esta fecha tenía 25 años, 26 años, seguramente ya tenía un niño de 5 o 6 años. Vamos a comparar cómo era la situación en 1996. Fíjate, aquí dice: la pobreza en Venezuela, un titular del Nacional del 20 de junio de 1996, página 10. La pobreza en Venezuela ha aumentado en 400% en los 2 últimos años. Es decir, que en 1995 y en 1996 aumentó cada año como 200% la pobreza. Y fíjense lo que dice aquí. ¿Y quién lo dice? ¿No? Lo está diciendo Eduardo Fernández. Eduardo Fernández, un connotado dirigente de COPEI cuando gobernaba Rafael Caldera. Y fíjense lo que dice, esto es bien importante, usted que me escucha, patriota que me escucha, bien sea del chavismo, bien sea de la oposición. Fíjense lo que dice aquí. Lo dice Eduardo Fernández, no lo dice Francisco Mediano, no lo dice un chavista, lo dice un dirigente connotado del partido COPEI, que por cierto, las cosas en COPEI no están muy bien ahorita, ya vamos a caer en ese tema. Fíjese, por ahí como que votaron a Carri, no sé, por doble militancia de paso, pero bueno, volvamos al tema aquí otra vez. Dice Eduardo Fernández, cito a Eduardo Fernández, y estamos hablando del año 96. Según las últimas cifras, 80% de los venezolanos se encuentra en situación de pobreza. Escúchese bien. Según las últimas cifras, 80% de los venezolanos se encuentra en situación de pobreza. Eso lo dice Eduardo Fernández y es el año 1996. Es decir, que había 80% de pobreza y 20% no pobres. ¿Cuáles son las cifras oficiales hoy en día? Las cifras oficiales hoy en día es que hay 20% de pobreza y 80% de no pobres. Es decir, se invirtió la cifra. Eso es muy significativo. Ya le estoy hablando de 2 cifras que en la Revolución Bolivariana se han revertido, ¿verdad? Le hablé de los pensionados. Solamente el 30% tenía, con derecho a pensión, era pensionado. Y hoy el 70% que tiene derecho a pensión es pensionado. Y ahora está otra cifra que dice mucho. Esta cifra de la pobreza. En el 96, el 80% de la población venezolana, es decir, 8 de cada 10, eran pobres. Y ahorita, en 1996, solamente 2 de cada 10, es decir, el 20% es pobre. Se revirtió totalmente la cifra positivamente. No podemos olvidar esto. Fíjense lo que le estaba diciendo. Este lo mostré allá y aquí está el paquete, o sea, aquí está la prueba. Aquí está la prueba que eso que está pasando en Europa, ¿verdad? En Grecia, en España, que reduce los sueldos, reduce las pensiones, congelan los sueldos, congelan las pensiones. Bueno, ese es parte del paquete que aplicaría a la derecha si llega a la Asamblea Nacional, por ejemplo. Por eso es que nosotros tenemos que votar contra estas cosas. Cuando vayamos a votar el 6 de diciembre, ¿por qué vamos a votar? Bueno, porque la pobreza no aumente 200% anual como aumentaba en los 2 años de la Cuarta República. Cuando vayamos a votar a la Asamblea Nacional, ¿por qué vamos a votar nosotros? No vamos a votar. Ustedes tienen que ser conscientes, no vamos a votar incluso por un hombre, no. Nosotros vamos a votar por la mayoría de la Asamblea Nacional, porque nosotros necesitamos la mayoría de la Asamblea Nacional
para no volver a caer que el país tenga un 80% de pobres. Ajá. Fíjense, ustedes, estamos hablando del 96, lo que yo le decía, saca la cuenta ahí, Lenín, para ver si me equivoco. En el 96, hace 20 años, pues, vamos a sacar la cuenta, en el 95, 20 años, 95, exacto. Una madre en el barrio que tenía 25 años, seguramente ya tenía un muchacho. Es decir, esa señora debe tener 45 años hoy. Y es así, a lo mejor los que me escuchan de clase media, que nunca han bajado los barrios, clase media alta, a lo mejor no se explican algunas cosas. Pero bueno, esto sí se explica. La señora que me está oyendo en el barrio, que tiene 45 años, que tenía a sus hijos y que no tenía que darle comida, se recuerda, debe saber esto. Fíjense, esto es el impulso de Barquisimeto del 30 de septiembre de 1996 en su página D7. ¿Qué dice? ¿O qué decía el impulso? Mira, escuchen esto. Escuchen. El Consejo de Nutricionistas y Dietistas alerta que la población venezolana apenas está consumiendo el 80% del régimen calórico mínimo requerido para mantener la salud. O sea, que comían el 80% del régimen mínimo. Ajá. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Bueno, acabamos de recibir un premio de la FAO, porque ¿cuál es? Aquí está, mira. La FAO, que es la institución de las Naciones Unidas que está pendiente de la alimentación en el mundo. Y el requerimiento que hablan ahí, el requerimiento, según la FAO, de calorías diarias por persona, es de 1.720. La FAO reconoce que Venezuela, en el 2009, el requerimiento calórico fue de 3.001 calorías, es decir, por encima del requerimiento mínimo. Y reconoce que para el 2012, el requerimiento que se cumplió en Venezuela fue de 3.290 calorías diarias. Superior, es casi 500 o más de 500 calorías más de las requeridas. Entonces comparen. Y por eso es que ha aumentado, sin duda alguna, la demanda. Pero fíjense, este otro del mismo periódico, les recuerdo que estoy hablando del impulso de Barquisimeto del 30 de septiembre de 1996, página de 7. Fíjense lo que dice aquí, fíjense, camaradas, porque para el pasado, para allá atrás, ni para agarrar impulso. Mire. De hecho, cito el periódico, de hecho, el Instituto Nacional de Nutrición ha reportado que entre los venezolanos menores de 15 años, un 23% tiene problemas de desnutrición, de los cuales un 10% corresponde a desnutrición aguda y un 13% a casos crónicos. El 23%, bueno, está hablando de los menores de 15 años. Eso es el 23% de los menores de 15 años en 1996. Y sigo, porque esto era el paquete. Mira, nosotros íbamos derechito. Mira, esto es el carabobeño del 2 de septiembre de 1996. El presidente de COPEI en el estado Carabobo, Elías Aldana, mire lo que decía, lo que voy a leer textualmente, el carabobeño de 1996, para que recordemos. Hoy entregar, dice Elías Aldana, presidente de COPEI en el estado Carabobo, dice: hoy entregaré a la comisión delegada de la Asamblea Legislativa más de 1.000 residuos que tengo en mi poder que hacen costar pagos que van desde 10.000 hasta 80.000 bolívares realizados en los hospitales por parto. O sea que tenían que pagar por adelantado entre 10.000 y 80.000 bolívares para poder parir a las mujeres en Venezuela en 1996. Es decir, íbamos derechito a la privatización en la Cuarta República. Fíjense, si le quedaba alguna duda, el ministro de Sanidad, esto es el Globo, creo que ya no circula el Globo, el Globo del 19 de noviembre de 1995. Miren, escuchen esto. Roberto Rondón Morales, ministro de Sanidad,
tenemos que hacer de la salud un negocio rentable. El ministro de la Salud de 1995, y explica aquí cómo es eso de rentable. Y cito, y el periódico lo entre comillas, es decir, que lo dijo el ministro textualmente. El ministro de 1995, el ministro de la Salud, dice lo siguiente, cito: en Venezuela, en todos los hospitales públicos se cobra en estos momentos, con mecanismos que queremos corregir, porque son regresivos y inequitativos, ya que se cobra previo al servicio. O sea, que no hay novedad, o sea, se va a seguir cobrando, pero lo que no se puede hacer es cobrar por adelantado. Pero ya en el 95, para usted poder ingresar en un hospital, usted, madre que me escucha, camarada que me escucha, compatriota de la oposición o del chavismo, bueno, usted tenía que pagar primero, si no, el hospital público no lo recibía. Y para terminar, el túnel del tiempo, que es bien importante porque nosotros, pese a las dificultades, nuestro pueblo consciente se recuerda de estas cosas. Eso a lo mejor no se recuerda a la gente del Trigal, pero la gente de Las Palmitas sí se recuerda. La gente por alrededor de la Plaza de Toros sí se recuerda. Ajá, la gente de Campo Carabobo sí se recuerda. Ajá. Y así en muchos estados, la gente humilde. Fíjense aquí, esto lo dijo la jefa de la zona educativa del estado Carabobo. Esto es el Notitarde, jueves 3 de octubre de 1996. Le pregunta la periodista a la jefe de la zona educativa del estado Carabobo de ese año. La pregunta: ¿nos puede decir a cuánto asciende el monto promedio de la matrícula estudiantil? Y la señora le responde: el costo promedio debe estar por el orden de los 4.000 bolívares en todas las instituciones públicas. Es decir, que en las instituciones públicas se cobraba 4.000 bolívares para poder ingresar a los niños a la escuela pública, o sea que no era pública nada, pues, a la escuela que ya era privada. Pues. Entonces, fíjense, íbamos derecho, privatización de la salud, ya lo hablamos, cómo cobraban de 10 a 80.000 bolívares por parto. Cobraban en las escuelas públicas 4.000 bolívares. No le aumentaban a los pensionados, solamente cobraba el 30%. La pobreza era de 80%. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha conciencia que para allá no vamos. Y además vemos que los candidatos, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, muchos de ellos fueron protagonistas de esta Cuarta República y aceptaron pues estos pagos. Yo, si me preguntas, el destino de la revolución en la organización y la movilización popular, en la unidad del pueblo, de la fuerza revolucionaria, en la unidad cívico-militar, en la conciencia de hacia dónde vamos, en la ideología.